La corrupción es un problema estructural de todos los países del mundo. Como bien sabemos, mientras menos desarrollado es un país, más fuerte afecta la corrupción en el día a día o en la vida del ciudadano a pie. Argentina, lamentablemente, no es una excepción, como bien sabemos, porque hubo casos de corrupción en los gobiernos de todos los tipos de colores políticos. Ahora, por ejemplo, en los 12 años de kirchnerismo, podemos ver que la corrupción se caracterizó por enriquecimiento ilícito, licitaciones amañadas, sobreprecios en obra pública, siendo uno de los casos más conocidos, o por ahí el más emblemático y más burdo de todos, los bolsos de José López. En tanto, en la época macrista, estamos hablando de 4 años, la corrupción, también hubo licitaciones amañadas, hubo sobreprecios, pero también ministros que estuvieron en ambos lados del mostrador en distintos negocios de obras públicas. Y también toda una serie de sociedades offshore, cuyo objetivo era reenviar dinero al exterior, obviamente dinero negro, para que no sea detectado. De esta época, tal vez el caso más emblemático fue el famoso Panama Papers. Si uno continúa con lo que es la política libertaria o la actual política libertaria, lo que uno más le sorprende son dos cosas. Primero, esta fuerza nació poniéndose a sí mismo un guardapolvo metafórico de superioridad moral, donde acusaba al resto de la clase política, que la englobó en el concepto de casta, de estar ajenos, estar limpios de toda esa corrupción política tradicional y ser algo nuevo y distinto. Es por eso que los casos de corrupción tienen ya un primer impacto. Pero lo segundo es cómo a solo 2 años y medio de estar en el gobierno nacional, la administración tiene un montón de casos de corrupción que involucran directamente a las principales figuras del gobierno. Así, si uno podría pensar que el caso Adorni es el ejemplo más claro y actual de la corrupción libertaria. Pero para entender realmente la dimensión de los hechos de corrupción de la fuerza que hoy gobierna en Argentina, primero tenemos que ir al origen de la Libertad Avanza. Y así entender cómo es la radiografía de la corrupción libertaria. Cuando la Libertad Avanza ganó las elecciones de 2021, rompió en la escena política rompiendo todo. Era una nueva derecha con elementos plebeyos, porque era un rejunte de distintos elementos de la sociedad. Tenías desde influencers, cripto traders, elementos sueltos de distintos partidos políticos y miles de pibes, sobre todo varones, que veían en esta nueva fuerza como algo que iba a romper con toda la corrupción de la política tradicional, que estaba englobada en la casta, e iba a transformar el país. Pero es el mismo origen, o cuando la Libertad Avanza realmente logra su primer gran victoria en el 21, cuando empiezan ya elementos de corrupción o discutibles. ¿Por qué? Porque el búnker que utilizó la Libertad Avanza, es decir, el Luna Park, algo que no es para nada barato, y los distintos gastos de campaña, de esa campaña de 2021, el informe oficial fue presentado mucho después del fin del plazo oficial para presentar la financiación. Y muchos señalaban que estas campañas habían sido financiadas por izquierda, tanto por Eduardo Ornequian, antiguo jefe de Javier Milei, como por la Fundación Libertaria Atlas. Ahora, cuando ya Javier Milei y Victoria Villarroel en el 22 ya eran diputados nacionales flamantes, pasa algo dentro de la Libertad Avanza. ¿Qué pasa? El jefe, Karina Milei, y Carlos Gicucci, un exposero de Caballo que había en esa época sido transformado en operador de la Libertad Avanza, hacen una racia muy profunda en la Libertad Avanza, dejando afuera a muchos de esos pibes que realmente creían en esta fuerza política y empezando a ligarse con cosas más tradicionales de la política en función de proyectarse como una fuerza nacional en las provincias para la elección presidencial del 23. Entre los primeros libertarios que fueron cortados, o la primera camada libertaria que fue expulsada, están 2 personas: Carlos Marlatón y Mila Zubriger, libertarios de la primera orden y a la vez primeros denunciantes de los primeros escándalos de la fuerza. Carlos Marlatón denunció en los medios y después en sede judicial todo un esquema de recaudación en negro, un nivel muy lumpen, que terminaba, o casualidad, en los bolsillos del jefe, Karina Milei. Entre las cifras que manejaban, acusaban al por entonces armador en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, de recaudar hasta $300.000 por semana. Pero las cifras de pedido de dinero también involucraban el armado de la Libertad Avanza en todas otras provincias como Chaco, donde se denunció que se pedían $30.000 para acceder a una candidatura, o Entre Ríos, donde se acusaba que el pedido iba entre los $10.000 a los $40.000, todo para el acceso a las candidaturas. Por el otro lado, Mila Zubriger denunció que muchas de esas candidaturas de la fuerza que estaba tratando de armarse a nivel nacional eran canjeados no por dinero, sino por favores sexuales.
Muchos dicen que en las publicaciones de muchas candidatas libertarias daba cierto asidero, pero hay que aclarar que esto quedó en una denuncia mediática y poco más. Sin embargo, los escándalos durante todo el 22 y el 23 siguieron, con denuncias de pedido de dinero en distintos lugares del país donde la Libertad Avanza buscaba hacer pie. Donde había pedidos que iban desde dinero por cada una de las candidaturas hasta cobrar por que solamente Javier Milei se sentara en la silla y vos sacarte la foto. O sea, cobraban por presencia, utilizando la figura del propio Milei. Pero al mismo tiempo que la Libertad Avanza iba creciendo, se iba transformando con muchos elementos de la casta y salían todos estos escándalos de cobro de dineros o ventas de candidaturas, el propio Javier Milei se vio envuelto en dos escándalos que estaban relacionados en el mundo cripto y básicamente en estafas Ponzi, cosa que se va a repetir en el futuro. En 2022, Milei promocionó el sistema de NFT gaming llamado Vulcano, que garantizaba ser sostenible económicamente. El token asociado al proyecto Bulk sufrió un colapso y el valor bajó al piso, llevándose consigo la inversión de muchísimos ahorristas. El responsable de este sistema era Mauricio Novelli, recuerden este nombre. Incluso había patrocinado la cuenta, este mismo NFT lo había patrocinado en la cuenta de Instagram de mi propio Milei. Lo que generó muchas preguntas sobre la relación entre Novelli y Milei. Relación que en ese momento era que Milei actuaba de maestro dando clases de economía a traders o en la escuela de traders de Novelli. Ese mismo año, y estamos hablando del 22, Milei vuelve a participar en otro escándalo vinculado a CoinEx, una plataforma que prometía retornos mensuales del hasta el 8% en dólares. La Comisión Nacional de Valores de Argentina identificó que esto era un esquema Ponzi, un fraude piramidal, y ordenó la clausura. Este hecho dejó a miles de pequeños inversores con pérdidas millonarias o significativas en los pocos ahorros que tenían. Es en ese entonces que Milei, al aire, se justificó su participación en CoinEx alegando que él lo recomendó desde una expresión personal y que había sido contratado para promocionar la plataforma. Vos en tu Instagram pusiste: están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Escríbanle de parte mía. Sí, pero eso era sabiendo. Pero de vuelta, ellos y eras diputado ya el 18 de diciembre. Pero de vuelta. O sea, el negocio tenía una determinada característica. Y era una forma que hacía que vos te saltearas, si vos querés, la regulación del Banco Central para tener un mayor retorno. Estaba hecha apalancada sobre títulos públicos en dólares que te... Pero está bien. Pero de vuelta. ¿Pero es un posteo que vos haces por tu recomendación o es un canje publicitario? No, digamos, o sea, frente a eso, digamos, ellos me dijeron, o sea... ¿No te pagaron por eso? Y mis opiniones las cobro. Claro que cobro mis opiniones. Obvio que, digo, o sea, no, digo, o sea, pero yo entonces no te miro correspondería una disculpa a los que se sienten estafados. No, para. No, porque no fueron estafados. O sea, no fueron estafados. Todos estos casos de corrupción y la relación con Novelli van a ser fundamentales en lo que va a ser el escándalo Libra. Pero ya en toda esta primera parte de la Libertad Avanza, en su nacimiento y en el año y pico de Milei como diputado, la corrupción intrapartidaria con elementos de estafa de cripto ya estaban presentes. Pero fue el 14 de febrero del 2025 cuando estalló el verdadero gran escándalo de la Libertad Avanza, o el primer gran escándalo de la Libertad Avanza, involucrando directamente al presidente Javier Milei. Estoy hablando de la criptoestafa Libra, el cual tiene puntos de conexión con las otras estafas en las cuales había estado involucrado Milei en el 22, CoinEx y Vulcano, donde también estaba presente Novelli, o Mauricio Novelli, mejor dicho, antiguo empleador de Milei y ahora también cómplice en la creación de esta estafa. Ahora hay que tener en cuenta una cosa. El problema de este caso de corrupción es que tiene elementos muy específicos de un mundo poco conocido, el mundo cripto para la mayoría de la gente. Así que yo voy a leer primero algunas definiciones para ilustrar lo mejor posible lo que pasó. Tener en cuenta primero que una blockchain es un registro digital seguro y compartido que guarda transacciones en bloques conectados, evitando cambios o fraudes. Luego tenés una criptomoneda, que es un dinero digital nativo de una red blockchain. Ejemplo, Bitcoin en Bitcoin y ETH en Ethereum. Luego tenés lo que es un token. Un token es un activo digital creado sobre una blockchain existente. Libra, por ejemplo, es un token de Solana, o en Solana, perdón.
y una meme coin. Una meme coin es una token sin utilidad real, cuyo valor depende del marketing y la especulación. Por ejemplo, Dogecoin es un ejemplo, y muchos acusaban que Libra estaba bajo esta lógica. Una vez que explicamos estas definiciones que aparecieron en este listado de acá, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, como es un hecho complejo, voy a leer un poco una especie de cronología de los hechos del 14 de febrero, el día de la estafa Libra. Y voy a empezar con las 18:30 de ese 14 de febrero. El token Libra es creado en Fixed Float, una plataforma que permite operaciones anónimas. Este token se lanza en blockchains de Solana, lo que facilita un listado en exchanges descentralizadas, que son DEX. A las 19:01 del 14, el presidente Javier Milei promociona el token Libra en su cuenta de Instagram y en ex Twitter, describiendo, y esto es importante, como un proyecto para impulsar la economía argentina apoyando en pequeñas empresas. En su posteo, el presidente, también esto es muy importante, pone un código alfanumérico, largo, complejo, que no se encontraba en ninguna parte de la web, por el cual se podía acceder para poder comprar la moneda. El presidente va a decir, cosa que es incomprobable, que él lo encontró y lo divulgó, que no lo promocionó. Pero esto era incomprobable, pues ya que ninguna persona tenía ese código salvo los que habían creado la moneda. Pocos minutos después, el valor de Libra aumenta rápidamente, impulsado en parte por el fácil acceso a través de los agregados DEX, como Jupiter. Estos agregados optimizan el intercambio buscando los mejores precios de DEX, lo que atrae a más inversores y aumenta el volumen de negociación. La capitalización del mercado alcanza aproximadamente los 4.000 millones en horas. El precio sube de 0,25 por cada una de estas monedas Libra a 5,54 en 45 minutos. O sea, es un crecimiento vertical, con un volumen trazado en 1.500 millones. En ese interín de tiempo, mucho del ambiente cripto no podía creer que el presidente hubiera publicado lo que a todas luces era una especie de estafa Ponzi. Al punto tal era el cuestionamiento que se le estaba haciendo al presidente, que en Twitter, uno de sus soldados, Lilia Lemoyne, publica que esa publicación era real, que al presidente no lo habían hackeado, lo cual lo termina de hundir más. A las 22 horas del 14 de febrero, unos pocos grandes inversores empiezan a retirar 90 millones, causando un desplome abrupto de la moneda Libra. Los desarrolladores extrajeron, los que habían involucrado en el desarrollo de Libra, entre 80 y 100 millones. Presumiblemente aprovechando la liquidez generada. Vamos a pasarlo un poco más en limpio. La moneda, al ser promocionada por Milei, alcanzó un punto altísimo de los volúmenes que dijimos, pasó de 0,25 a 5,54 cada una, con un volumen de 1.500 millones trazados, y de repente cuando llegó ese pico, los que ya habían comprado enseguida la moneda, cuando apenas la había promocionado Milei, o al mismo tiempo que Milei, la vendieron, haciendo una fortuna de millones. Pero los que no pudieron venderla, perdieron todo ese dinero. ¿Cómo siguió? Ya cuando pasó la medianoche, es decir, el 15 de febrero a las 0:38, cuando empieza a verse el desplome y el robo que era esta moneda, de que los que habían lanzado enseguida habían comprado y vendido cuando el valor estaba en su máximo y muchos quedaron atrapados, el presidente Milei elimina la publicación original y afirma, tratando de lavándose las manos, que no tiene vinculación con el proyecto Libra, que no tiene ninguna vinculación. Durante la madrugada surgen denuncias acusando de esto que es una estafa Ponzi. Entonces el gobierno, ante el escándalo que involucró directamente una acción del presidente, que se libró durante todo el 16 de febrero, trata de hacer una entrevista. Una entrevista el 17 mismo de febrero. Esa entrevista la hace junto a Johnny Viale para tratar de desvincularse del escándalo Libra. El problema es que la entrevista sale fallida porque luego salen cortes que no habían sido editados por alguna razón, donde se ve que la entrevista estaba completamente pautada y direccionada para tratar de limpiar la imagen del presidente, y el escándalo se multiplica, pegándole de fuerte a toda la credibilidad del gobierno, porque es el propio presidente que está involucrado. Sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial.
a ver cómo veníamos. No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. Entre los involucrados en la causa, los cuales hoy se encuentra la causa que se encuentra cajoneada por el fiscal Tayano en Comodoro Pi, está el ex jefe de Milei dentro del mundo del cripto, que es Mauricio Bonelli, que también está involucrado, como dijimos, en el vulcano Bitcoin, el cual, previamente a que se lanzara la moneda Libra, a fines del 2024 había promocionado un evento que se llama Tech Forum, donde había personas desconocidas del mundo cripto y otros no tanto conocidos, donde se piensa que ahí se empezó a planear toda esta estafa piramidal. Y otro de los acusados es uno de los creadores mismos de la moneda, un norteamericano que tiene reiteradas estafas, él y su familia en Estados Unidos, que es Hayden Davis, que es otro imputado en este escándalo, que está en tribunales norteamericanos y argentinos. Pero más allá de los imputados, si uno empieza a hacer se puede trazar muy directamente una relación de complicidad entre Davis, entre Novelli y otros elementos como Julian P., que era un empresario singapurense que ni siquiera era su verdadero nombre. De estos tres elementos se puede trazar una línea directa hacia Karina Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni y el propio presidente. Si bien hubo muchos avances de una comisión del Congreso que abordó el caso Libra, todo esto fue presentado al fiscal Tayano, pero el fiscal ignoró toda esta información, o mucha información que habían obtenido, y básicamente estancó la causa. La decisión de Comodoro Pi fue dormir la causa, a la espera de que los tiempos políticos permitan de que si el gobierno está en una mayor debilidad, poder avanzar. Esta práctica de poner en el freezer o en el microondas una causa es uno de los peores elementos que hay presentes en la sociedad argentina, o mejor dicho, en la justicia argentina. Y lamentablemente, Comodoro Pi, los tribunales federales suelen actuar más por su propia lógica que de acuerdo al derecho. El daño que le hizo Libra no tiene precedentes. Involucra al propio presidente a tal punto que, por un tema de conveniencia política, el fiscal decide no avanzar, mientras muchas de las pruebas de investigación, tanto de diputados como de periodistas, apuntan a todas las luces a Javier Milei. Pero esto iba a seguir empeorando todavía más. Luego del escándalo Libra, un nuevo escándalo estalla, que involucra directamente a la presidencia, mediante la filtración de audios donde se escuchaba como el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, Diego Españolo, hablaba de un sistema de recaudación en negro con dinero proveniente de sobreprecios de los prestadores del ANDIS, el cual era recaudado mediante la droguería suizo-argentina y en cuyo 3% supuestamente terminaba en los bolsillos de Karina Milei, secretaria general de la presidencia y hermana y el jefe de Javier Milei. Hay medicamentos que no tienen descuento, entonces la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los que tienen descuento van para ellos. Seguramente a Karina le debe llevar el 3, el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le dirían, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una acogida olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lule. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir, Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. El escándalo reveló cómo uno de los colectivos que más había sufrido un draconiano ajuste por parte de la administración Milei, lo cual llevó después a diversas manifestaciones, marchas masivas y una ley nacional de discapacidad que sigue sin ser cumplida por el gobierno, eran afectados y esquilmados por casos de corrupción, quedada involucrada directamente en voz de un funcionario y abogado personal de Milei, que asistía todo el tiempo a líos, que decía que la propia hermana se salvaba al 3% de una recaudación de coimas. El impacto de la opinión pública fue tan tremendo, igual o más que el propio Libra, ya que era algo muchísimo más fácil de entender para la gente. Básicamente era un vuelto que se quedaban de esquilmar o hacer sobreprecios sobre los discapacitados y droguerías que conseguían concesiones amañadas también. Esto fue
nuevo golpe o una nueva mancha que no podían evitar el famoso guardapolvo metafórico de La Libertad Avanza. Ya había quedado involucrado directamente el presidente en una estafa piramidal y ahora queda directamente involucrada la mano derecha de Milei o el jefe en una estafa de corrupción de sobreprecios sobre un colectivo golpeado por la misma administración. A tal punto fueron saliendo las distintas pruebas que Spagnuolo debió renunciar, la causa siguió avanzando y el propio fiscal pidió que el propio Ministerio de Salud, el actual Ministerio de Salud a cargo de Lugones, hiciera una auditoría sobre los gastos del Andes. Ahí el propio gobierno acaba de publicar en estos días que había sobreprecios de hasta el 4000% en elementos como silla de ruedas o muletas u otros elementos que usaban para los discapacitados. Así que es el mismo gobierno ahora quien corrobora el tema de sobreprecios, pero a la vez trata de negar cualquier relación con el tema Karina y que estos audios son absolutamente grabados. Sin embargo, el daño ya está hecho, la causa judicial sigue avanzando sobre Spagnuolo y ese guardapolvo blanco se manchaba cada vez más y más. Poco tiempo después, llegando a septiembre de 2025, cerca de las elecciones de medio mandato, José Luis Espert, candidato de la mano dura, perteneciente a La Libertad Avanza, principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, quedó en el centro de un escándalo de corrupción, de enriquecimiento ilícito con vinculaciones con el narcotráfico. Esto se pudo comprobar mediante la aparición de contratos entre José Luis Espert y Fred Machado, un financista que se encuentra actualmente preso en los Estados Unidos, el cual aceptó el cargo de lavado de dinero para el narcotráfico. La investigación judicial pudo relacionar cómo el inicio de la financiación de las campañas de José Luis Espert mediante la plata que le daba Fred Machado coincidió con un salto en la calidad de vida del por entonces diputado, donde el diputado adquirió de la noche a la mañana autos de alto valor, un caserón en Bécar y otros bienes de lujo, que no podía explicar de acuerdo a los ingresos que oficialmente tenía. Los candidatos en campaña nos subimos a donde el sello partidario con el cual vos competís nos dice que tenemos que ir. O sea, un candidato no maneja plata de campaña, ni maneja los vehículos, ni maneja los aviones, nada. El sello tuyo, ¿cuál era? ¿Unite? En ese momento no hubo un primero que era UNIR. De un diputado que se llama Sef, un exdiputado. Sí, Alberto Sef. Y después fue UNITE, de Bonacci. De Bonacci, ahí está, José Bonacci. Y yo subí a los aviones que ellos me proveían, a la camioneta que ellos me proveían. Ahora, de ahí es como, vos sabés si el taxi con el cual vos estuviste tuvo un accidente o no antes, atropelló a alguien. En campaña es así, ¿eh? La cantidad de gente que se te acerca también es enorme. Está bien, pero pará. Si vos lo habías conocido antes a Fred Machado, sí. Yo no creo que Fred Machado lo conociera a Bonacci. En todo caso, si Fred Machado proveía de logística, hay una denuncia, hay una investigación. ¿De cuál? Digamos, hay una denuncia del año 2021 que yo tengo ahí, que está en el juez Martínez de Giorgi, y que vos te has presentado, porque hay representantes tuyos en febrero de este año, que hay una serie de imputaciones, que es lavado de dinero, vinculación con el narcotráfico. Sí. La causa esa, yo me presenté en la causa esa. ¿Te presentaste? Esa, sí, claro, obviamente, ¿cómo no me presentar a defender de una infamia como esa? Sí. Bueno, esa causa es de 2021. Sí. Donde hablan de la campaña 2019. De esta campaña. Y todas las pruebas que tienen son los recortes de diario que forman parte de la operación de descalificación de mi persona para no competir, porque el objetivo de esa campaña era que yo no competiera en 2021. Claro. En 2019, a mí, unos días antes de la elección, me sacaron un sello, UNIR, terminé con UNITE. Las múltiples pruebas que fueron apareciendo con el avance de la causa judicial, junto con la negación por parte de Espert de un contrato entre Espert y Machado, el cual finalmente apareció, empujaron al candidato de la mano dura a renunciar a su candidatura y salir de la luz pública. Me siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada. Ya dije cómo conocí al señor Machado. Me lo presentó el doctor Pablo de Luca como un empresario exitoso y admirador de mi apuesta por una opción liberal para la Argentina. A comienzo de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La Sociedad Cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente.
Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política. Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad de privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los $200.000 se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente. 1. Los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni el ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. 2. Jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. 3. Jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. 4. Los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de investigación propia. 5. Puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente jamás. Grabois volvió a levantar los mismos argumentos y encima ahora se mete con mi familia. La usa como supuesta prueba de mi crecimiento patrimonial. Es decir, si bien el gobierno finalmente terminó ganando las elecciones de medio mandato, se comprobó que uno de sus principales alfines, que se llenaba la boca hablando de la mano dura y de ir contra el narco, estaba precisamente financiado e involucrado con los narcotraficantes, donde a la estafa Ponzi de Libra, al robarle o cobrarle sobreprecios a los discapacitados, al permitir valijas sin declarar al país, teníamos que su principal candidato ya tenía una relación directa con el narco. Y esto solo había sido el año 2025. 2026, año actual, apenas empezado, iba a tener nuevas novedades e iba a seguir destruyendo esta imagen de partido anticasta e iba a seguir pegándole a La Libertad Avanza. Desde el inicio del gobierno libertario, Manuel Adorni ha sido la voz oficial, como vocero, de la supuesta superioridad moral de los libertarios y el dedo que criticaba las prácticas de la corrupción de la política tradicional. Al principio de su gestión, como vocero, anunció una reducción de los gastos de los funcionarios del Ejecutivo, donde se incluía custodios, autos oficiales, sueldo y, escuchen, la prohibición de que familiares viajaran con los funcionarios en vuelos oficiales. Así, al principio del 2026, Manuel Adorni, ya nombrado jefe de gabinete, luego de haber ganado la elección en la ciudad de Buenos Aires como diputado o legislador de la ciudad, y ya ahora como jefe de gabinete, es decir, el puesto oficial más importante del Ejecutivo por debajo del presidente, participó de la Argentina Weekend, una reunión que se hacía en los Estados Unidos para fomentar inversiones. Durante ese evento, con las fotografías, se destapa en la caja de Pandora con una fotografía que revela que el ministro utilizó un avión oficial para llevar a su esposa al evento a Nueva York, abriendo la caja de Pandora de todo lo que iba a pasar después. Manuel, ¿su mujer viajó en el avión presidencial? ¿Estaba en la delegación? Estaba en el avión presidencial, sí, te agradezco la pregunta, porque la verdad que no suelo contestar sobre temas personales, pero creo que algún periodista lo levantó el tema. Mi mujer iba a viajar a Nueva York, de hecho tenía el pasaje comprado para viajar a Nueva York el 26 de febrero. Creo que algún colega tuyo había mostrado la factura. Después hubo un cambio en el viaje de Nueva York, yo pasaba por Miami y yo quería que mi mujer me acompañe, por lo tanto la presidencia le invitó a que me acompañe en el avión presidencial, porque no había otra forma de que me acompañe. Estos son trabajos muy, muy sacrificados y la verdad es que era mi deseo que mi mujer me acompañe. Ahora, y de hecho me iba a acompañar con el pasaje pago. Sí. Y te aclaro, los gastos de ella se los paga ella. De hecho, el vuelo se lo pagó ella originalmente y la vuelta se la paga ella. Los viáticos se los paga ella. Y te agrego algo. Mis viáticos, mi comida y mi movilidad me la pago yo. Ni siquiera la mía se la va a pagar el Estado. ¿Del avión presidencial paga usted los gastos del avión presidencial? No. El avión presidencial
más allá de que viaje ella o que no viaje ella, no hay costo adicional para el Estado. No, bueno, no importa, Pero más allá de... perdón, Manuel, el avión presidencial no es un taxi, no es un Uber. No, correcto. No es para que correcto. un familiar de un funcionario se suba. No. Porque si no, Estamos de acuerdo, vamos a caer en lo pero mismo no. que usted criticaba. No. Esto Estás de que equivocado. con la mía... Estás equivocado. Yo Ok. vengo una semana a deslomarme acá, o 5 días a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano además acá. Lo que primero fue un escándalo político, porque en realidad no era un delito en sí mismo, sino una contradicción ética entre decir que no llevar a funcionarios y llevar a tu propia esposa a los Estados Unidos, a Nueva York. Empezó a derivar y tomó otra dimensión al salir a la luz un video posteriormente en el cual el ministro se tomaba un avión privado desde San Fernando, que iba de San Fernando a Punta del Este junto con su esposa y su familia. En dicho vuelo se encontraba el periodista de la TV pública, Gabriel Anelo, amigo de Adorni y receptor de varios contratos de la TV pública, por lo que ya había una situación que podría involucrar dádivas y cohecho. A medida que los medios indagaban en el hecho, se descubrió que los pasajes que fueron pagados en dólares en efectivo con montos superiores a lo que era oficialmente el sueldo del ministro, que era poco más de 3 millones y pico de pesos. La denuncia mediática se transformó en una investigación judicial a cargo del juez Lijo y el fiscal Gerardo Polichita, y reveló constantes gastos domésticos o compra de propiedades, viajes exóticos, todos abonados en dólares en efectivo, es decir, en negro, que lejos están de coincidir con los ingresos del ministro. Manuel, acá. Jonathan. ¿Cómo te va? Buenos bien. días, Jonathan Eguier del Destape. A ver, Sí. vos hablás del viaje. Acá me parece que el problema no es que vos viajes, vos podés ir a donde quieras o puedas. El tema es la declaración jurada, tus ingresos. La verdad es que todo es bastante opaco. Yo ya vine a esta conferencia de prensa en diciembre de 2024 y te pregunté por tu declaración jurada, donde se declaraban $42.500 que te habían prestado tu madre y una jubilada de 95 años. Me dijiste que no me lo podía responder, que el año que viene, o sea, en 2025, me lo ibas a responder porque ella iba a estar aclarado. Evidentemente, desde ahí ya hay problemas con tu declaración jurada y esto sigue. Lo que destapa todo esto es el viaje, tu viaje en avión privado, que vos, insisto, te puedes ir de viaje a donde quieras, como todos los ministros y todos los ciudadanos de este país. El tema es la declaración jurada y tus ingresos, que de hecho están bastante pisados por este gobierno, como bien vos dijiste, y hay muchas confusiones sobre quién lo pagó, cómo lo pagó. A ver, este es el gobierno de la moral como política de Estado. ¿Cuál Acá es hay la una- pregunta, Jonathan? Sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, acá hay una empresa que está contratada por la TV pública que este gobierno venía a cerrar. Esa empresa pagó este viaje, que vos en un momento dijiste que eran $3.600 y en verdad terminaron siendo 4.800 de ida y 4.200 No dije eso, de pero vuelta. no importa. Y además lo pagó Marcelo Grandío, que es un viejo amigo tuyo. Digo, si uno va al Instagram de Marcelo Grandío, se da cuenta que hace rato que tiene relación con vos y con el presidente de la Nación, Javier Milei. Yo te quería preguntar cómo se justifica esto en el gobierno que usa la moral como política de Estado, donde está una empresa contratada por la TV pública, un conductor de la TV pública, vos que eras el jefe de la TV pública o la conducías políticamente. Todo eso es el que termina pagando este viaje que nada tiene que ver con tus ingresos. ¿Cómo vos puedes explicar esto? Gracias. Primero, partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Porque estamos en un error conceptual. Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor, para mí y o para mi familia en tal caso. Y sobre mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez, vos sos periodista. Y yo respondo a un periodista. Eso por un lado. El que definas oscuridad en mis actividades patrimoniales o de declaraciones juradas es un tema estrictamente tuyo y en el cual yo no voy a entrar en esa discusión porque aparte me parece de mal gusto. Porque te repito, si hay algo que defendemos es que cada uno pueda gastar su dinero en lo que quiera. Y yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente o ahorrado legítimamente. Luego que el ministro primeramente lo negara, salieron viajes
al exclusivo hotel en Bariloche Yago Yago, con gastos en efectivo exorbitantes, viajes a All Inclusive en Año Nuevo en Aruba junto con toda su familia, y viajes en primera clase a Madrid junto con sus amigas de Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni. También entre los hallazgos están la turbia compra de un departamento en Caballito, donde vive actualmente el ministro, mediante préstamos dados por jubiladas y que fueron pagados solamente en parte mediante efectivos, además de refacciones del departamento por $65.000 en efectivo y la construcción de muebles a medida en ese departamento por 14 millones de pesos. Todo en efectivo, todo en negro. Pero tal vez lo que más ha generado indignación en la población ha sido el descubrimiento de la compra de una casa en un country, Exaltación de la Cruz, en un country llamado Indiocuá, el cual no estaba declarado en la declaración jurada del ministro, que fue comprada en efectivo, y se supo que el ministro pagó sobre la compra de la casa otros $245.000 en efectivo para refacciones de lujo en toda la casa. Y tal vez la indignación ética y hasta estética que ha sido la comidilla de todos es la famosa cascada que el ministro se hizo hacer en la pileta de su casa en el country de Exaltación de la Cruz. Ante este caso claro de corrupción y el silencio total de Adorni a responder a la prensa, lo que se ha referido en función a los escándalos y contra toda lógica, y en nombre de la moral, el presidente se ha encargado de ratificar en los últimos 2 meses al ministro en su puesto, defendiendo su supuesta inocencia y acusando de corruptos, de chorros, de cómplices, de ensobrados a cualquier periodista que investigara seriamente el asunto. Pero no al juez. ¿Por qué? Porque el juez Lijo es el mismo juez que fue presentado ante el Congreso como candidato por parte del gobierno para formar parte de la Corte Suprema de Justicia. El escándalo y la insólita defensa de todo el gobierno terminó de romper la ya deteriorada imagen anticorrupción de los libertarios, llevando la imagen negativa del gobierno a más del 60%. De todo este historial podemos ver, primero, la enorme hipocresía de una fuerza que se posicionaba como algo nuevo en contra de la corrupción, cuando en su propia génesis los escándalos de corrupción partidaria se multiplicaban. Segundo, en el ejercicio del gobierno se reveló cómo se han realizado actos de corrupción donde los principales damnificados son los colectivos vulnerables, como la gente humilde que va a los comedores y los propios discapacitados, colectivos que también han sido permanentemente ajustados. Y tercero, como toda la construcción discursiva contra la corrupción se cayó como un castillo de naipes cuando el propio presidente y los candidatos más relevantes de la Libertad Avanza son los principales involucrados en diversos escándalos de corrupción, terminando de dilapidar lo que le quedaba de coherencia discursiva en la defensa de un jefe de gabinete que a todas luces todavía tiene mucho que explicar a la población. Así, la marca de época que está dejando la corrupción de la administración libertaria será un robo de modalidad casi lumpen junto con la crueldad a los sectores más vulnerables de la sociedad. Hasta acá llegamos hoy. No olvides darle like y suscribirte y nos vemos hasta la próxima.